Johnson Lecture. They have now built almost 40 bioreactors since then and continue to build them throughout Texas and New Mexico. Dr. David Johnson and I'll stress the importance of building healthy soil by increasing biodiversity and by propagating natural processes. We are dedicated to working with farmers. They are dedicated to working with farmers to promote the building of healthy soils through the practice of the 5 principles of soil stewardship, especially increasing microbiodiversity. Matt is also vending, right? Yes. So go check out his table. And if you don't have an opportunity to ask your question at the end, I'm sure there is so much more to be learned over at the vendor booth as well. So now I will leave it to you. And please wait if you have a question for me to come to you with the mic so we can catch your question for the recording. All yours. Thank you so much. All right. Thank you, Caitlin. Again, my name is Matt Batchelder. I'm so grateful to be here. This is actually my fourth year to vend here at the Seed Exchange, and it's a great event. I'm so grateful to actually be able to present. Raise your hand if you Por favor, levanten su familiar mano with Johnson si están autorizados Compost. con Juice Okay, a Compost. few of us here. Que hay Okay, algunos aquí. good. So Bien. just to get an idea of where I Solo should para begin and enseñar, how we should vamos a proceed with comenzar. this. Dr. David Johnson began his work as a microbiologist in the engineering department at New Mexico State University. He was his task was to find a way to break down dairy farm manure, and so through a long process with his wife involved, Hui Chun Su, they designed these bioreactors to break down essentially manures and any kind of brown materials, nitrogen-based materials. So if you've ever have a chance to get on YouTube, Dr. David Johnson has a number of lectures. They usually last about an hour. One lecture, I tell you, is all it takes. Una lectura, Dr. una David Johnson exposición takes es us lo through que the requiere. process El Dr. David Johnson of, lleva el life proceso on Earth, showing de the la different vida aquí en la environments Tierra, that we've cómo son los experienced and distintos how ambientes que we've hemos reached a enfrentado, peak cómo es que hemos environment in the llegado last a una 100,000 cima years. And that's en been el a reason biódomo for the en los explosion últimos of años y biodiversity ha sido on the una planet. razón por la And explosión de la obviously, biodiversidad en el planeta. we're in a different stage Ahorita right estamos en now, una but distinta at the etapa same actualmente time, y al mismo our tiempo understanding of the nuestra comprensión microbiology, the del world of the mundo microbiology de la is microbiología beginning to change. está comenzando a cambiar. In the last 15 years, we've En los got últimos 15 more and more años information hemos about obtenido más y más información sobre what's underground, qué and tenemos microbes. en la parte So, inferior de la Tierra we're con finding microbios. that Descubrimos fungus que is a key ingredient los in all of our processes. We've identified up to 3 to 5% of all species. We're not even sure how many fungal species exist. Has anyone ever seen the movie Fantastic Fungi? There's different, you can pronounce it fungi or fungi. I guess Webster's dictionary says they're different. But there's a movie out there I highly recommend, Hollywood movie, Fantastic Fungi. It's really fantastic. I mean, it's a great movie. And it talks about how everything is interrelated and talk about, instead of kingdoms, how we should more refer to them as kingdoms. How all living species are interrelated. And so seeing things differently is not separate kingdoms, but how that we're all connected. We're beginning to understand, we talked about the microbiome. And just to share with you the last speaker, Chaitanya, I'm going to be going on his coattails because they have a much better understanding of a lot of the biological processes. I study geosciences, so the history of life on Earth I have an understanding of. But current species and that type of thing, I will definitely refer to Chaitanya. They did a great presentation. And so I will be adding on to this. What I'm creating, this Johnson Sioux compost, it's just an addition. It's an additive. I wouldn't change anything that Chaitanya is doing except possibly adding a little bit of these microbes every time you make a tea. We like to call it an extract, because you don't need to heat it, or you don't really need to aerate it. Ideally, you just want to dilute it and then apply it as quickly as possible. And we'll get into that a little later. So, how to develop Johnson Sioux compost. Dr. David Johnson, again, did research, and he went into the rainforest, because that's where we get the largest biomass production, right? And he began to study the soils of the rainforest. And if you've been, you see there's layers and layers of leaves.
and the leaves are a key component to propagate the fungal species. And one of the first times I vended here, one of the individuals I was speaking with, they said, "Oh, so you're a microbe farmer." And I'd never really thought about that, but what I'm realizing is that, yes, we all need to become propagators of microbes, because we're learning about the gut biome, we're learning how all different aspects. Dr. Johnson will tell you that humans are made up of, let me get this right, 10 trillion human cells, but now we're realizing we have 100 trillion bacteria cells on our body at this moment. One of the individuals I follow, Nicole Masters, she wrote For the Love of Soil. She says, so in the middle of the night when I'm craving that chocolate bar, it's not me that's craving the chocolate bar, it's the bacteria. But so we really need to understand how important bacteria and fungus is in our daily lives. It's everywhere. Every time we take a breath, we're taking in fungal species. But fungal spores are everywhere. Okay, obviously more in swamp and tropical regions, but they're still here. They're on every blade of grass. They're on every piece of fruit, obviously, every pine needle. So again, trying to understand fungal dominance is definitely a process we need to practice. So first step, obviously looking at the current state of agriculture, they say we have 60 Shouldn't be that. left. This is kind of, it's profound to really think about. I doubt a lot of us will be here, but our children and grandchildren will be here. And so it's something we definitely want to take into consideration. So what can we do? Well, Let me see if obviously we have overtoxification, all the additives we're adding to our soils, monocropping, no cover crop. testing the audio, test. A lot of the food that we're getting grown Testing the audio, test. it's grown in dirt. It's not microbial. Can you hear me right now? Are you able to hear me? So we're having to consume more of these. There, here? because they're not nutrient-dense. Okay, so the 5 principles of soil stewardship. Los 5 principios del piso, ya aprendidos a través del Departamento de Agricultura de México, quien ha anotado estas prácticas. Alguien que conozca los principios básicos, algunos utilizan 6 principios. Creo que ellos utilizan una de Dave Brown used in his book Dirt to Soil. He defined the 5 principles very well in that book, Dirt to Soil. Highly recommend that. New Mexico Department of Agriculture has a program, and they have grant money. Ellos tienen ahí dinero, subvenciones, miles de dólares para agricultores y rancheros que utilizan unas de estas. Hay áreas en las que están involucradas para sanar la tierra, el proceso de saneamiento. Lo que ha hecho en el pasado, prácticas de pasto o prácticas agrícolas, no hemos matado el hongo, obviamente solamente lo hemos esparramados de donde estábamos originalmente. Nuestra responsabilidad es poder ser estudiantes de naturaleza y propagar esas especies de hongos. Primero tenemos que mantener cubierta la tierra. El viento y el sol matan a los hongos. Pregunta. La número dice mantener cubierta la tierra. Evidentemente, cuando uno se es ranchero, por ejemplo, uno va a querer ver su tierra, uno va a querer tener cobertura, o sean plantas vivas o plantas muertas o algún tipo de mezcla encima. En escalas grandes, ranchos más grandes, es más complicado hacer eso. La idea es el concepto de mantener cubierta la tierra todo el tiempo. Si uno quiere ir a explorar su tierra, uno tiene que escarbar en algo para llegar hacia y eventualmente ver el piso. Durante el sol es algo que nos afecta mucho. 2, minimizando la disturbancia de la tierra y los aportes externos. Obviamente recortando el tilling es algo cosas que podemos hacer y los tipos de implementos que podemos utilizar para no mezclar tanto. O sea, aún está bien quebrar un poco, quebrar unas pulgadas. La red ahí de hongos que usualmente son 4 a 6 pulgadas de profundidad. Uno puede quebrar esas tierras ahí en superficie y aún no tener mucho efecto. Cuando llegamos a esas 6 pulgadas hacia un pie, ahí estamos afectando mucho las redes preexistentes. Número 3, maximizando la diversidad. Previamente había mencionado yo los reinos. Tenemos que maximizar la biodiversidad de todos los reinos, particularmente la biodiversidad de microbios.
fungal and bacterial species, we need to include other species as well. I'll be referring back to these 5 principles because this is the foundation. Once we start practicing these En cuanto comenzamos a practicar esos principios, ahí probablemente vamos a propagar la naturaleza para convertirnos en estudiantes de naturaleza y para no controlarla. Lo que dejemos de controlar la naturaleza, podremos ver para promoverlo. Se cambió. Dr. Johnston, él pudo producir eso cada año, ni siquiera regar esto y ayudar a producirlo para tener más semillas ahí. Y para ver el trabajo número 4, manteniendo los grupos. Si tenemos todos los campos ahí, hemos destruido todo tipo de pastos nativos que pudieran haber generado ahí. Hay que estar consciente de eso. También está strip tilling, donde tenemos que cortar todo el campo entero. Estas maneras para minimizar las disturbancias, soportes externos. En la número 2, para aplicar esto antes de que llegáramos. Las tierras eran preparadas por hace miles de años. Bisontes que estuvieron aquí por cientos de años en tierras 10 veces más profundas de lo que están actualmente. Ellos no venían ahí con su fósforo, nitrógeno y potasio en bisonte. Ellos absorbían mucho. Bisonte tomaba esas porciones. Cualquier tanto producto quita ese campo. El bisonte daba su saliva, daba su orina, sus feces y producían eso, tomaban los pastos y tenemos que complementar. And once we get the fungus and plants working together, they're pulling the elements out of the sky. I mean, they're doing an exchange. The fungus wants the carbon. You realize, we know plants are taking in the carbon, the CO2. 70% of that is going into the ground. The plants don't want the carbon. Las plantas se mueven en el ambiente y varios otros elementos. Ellos hacen. They say, okay, we'll give you the carbon, but you need to give us these other things. And so there's a direct exchange there. Nicole Masters has a great description. It's like when the pizza delivery guy comes and delivers your pizza, you got to give something in return for that pizza, and so it's that kind of concept of a symbiotic relationship and exchange there. So then maintaining living roots. Manteniendo las raíces vivas. We need to constantly be planting cover crop species. Another individual I followed, Masanobu, I have trouble with his name, Masanobu Fukuoka. Anybody familiar with Mr. Fukuoka? He wrote The Last Straw, One Straw Revolution. Un libro, The One Straw Revolution. También escribió Sowing Seeds in the Desert. I highly recommend both these books. They're for us. They're scientific books, but at the same time, they offer an opportunity. And he wrote the first one Straw Revolution, in '78, the late '70s, and he talked about microbial diversity. So we already understood these concepts, but we weren't learning them in schools, right? You still can't hardly learn about these concepts in universities. Dr. David Johnson is no longer working at New Mexico State University. He's been defunded. He was also at California State University. Ayuda financiar en California State y una filosofía llamada Function Creations en la zona de las cruces. Para ayudar a comprender lo que estamos haciendo, es como se comparte esa información. So, back to the maintaining living roots. We want to there are native seeds all in this ground waiting for an opportunity. They're waiting for the right conditions for them to thrive. And so we want to propagate those. We want to promote the natural grasses. We don't need to tear them out to then grow other species. We want to grow with them. Okay, and again, the One Straw Revolution will really give you an idea of planting in the winter. We still want to plant our winter cover crops, right? We need things to come up as soon as it starts warming up,
Okay, and then last, not least, Último, 5, integrate el animals. 5. And this is kind of an interesting concept because, you know, we think of ungulates, we think of Pensamos cows, en animales our, como las our vacas, sheep and goats, ovejas. but we also need to know that worms are a keynote species, and so this is a vermicompost that we're creating, and so it's important to see that even worms are also a part of that integrating animals. Not all of us are going to have ungulates to work our land, but I have this vision, and I know people have done this. I've learned about sharing animals. You know, there's not a reason in the world we couldn't borrow a couple of animals from our neighbor who does have animals to come graze on our land and leave some of that saliva and urine. It's because there's bacterial, you know, there's microbial life in that urine and that saliva that the plants are working with also. Okay, so we need to be aware of their purpose, and you know, obviously different grazing practices will help promote that also. So anyway, I put a lot of stress in the soil stewardship principles because this is the foundation on how we can begin to propagate our soils. Okay, so then why Johnson Su compost? Okay. Well, a lot of us are probably experts at this, right? I did not claim to be an expert at compost, but I am starting to understand our relationships and our connectedness to all living things. And so the reason we want to do this is because, again, the fungus is here, it's all around us, but it's being negatively affected by our tilling, by our inputs that we're adding to our insecticides, you know, our fungicides, our herbicides. These are having a negative impact on our fungus species. So that's why this will speed up that process. I've actually got a sample here. I'll pass it around. Dr. Johnson says you only need 1 to 2 pounds per acre of this stuff. You use it as a seed inoculant. So I'll just pass it around. Notice how there's already moisture collecting. It's living. This is a living compost. It'll actually perish within a few days if it's not Que va a durar taken unos care of. días So si no se water it cuidan. daily. You can Lo open it up and regamos take a look at it. Just smell it. diariamente, This is just made from leaves. preparado So, y it hecho doesn't de have hojas. any harsh No smells tiene or anything ningún like olor that, fuerte o in that respect. malo. So it's a En ese compost aspecto, made from un leaves, compost preparado de hojas and it takes a year to make. It's a genera, process. It needs to go through all 4 tiene que generarse en seasons. un año, Okay. requiere las 4 temporadas How we para make it, producirse. when we build these ¿Cómo lo bioreactors, preparamos? simple little Esos structures on pallets. microreactores, You're going to find we estructuras use simples pallets a aquí lot en los this pallets. process. En ese proceso, Essentially, it's a cage that esencialmente we es una jaula que fill with llenamos saturated, washed leaves. con hojas Okay. saturadas y And then how do we lavadas. apply it? Every ¿Y cómo time lo you plant, aplicamos? Cada vez que you uno should always siembra, plant with siempre a debe living compost. sembrar con un Again, you don't compost need vivo. much. No va a I requerir think mucho every en alta teaspoon cantidad. has millions of Cada species, cuchara tiene millones de, not millions of species, but millions of tiene millones de cells, spores, células, bacteria. esporas So y you don't need much. bacterias. I'm adding a teaspoon No per requieren gallon. mucho. I'll add a handful, a quarter cup per 5 Yo le agrego gallon. como cuarto de vaso por cada And then apply it. If you have cubeta. larger seeds, you can mix it like just add water with a pancake batter, and then you mix your larger seeds that way. Using a seed drill, there's different techniques. You'd want to actually dry it. Dr. Johnson recommends planting the seeds wet if possible. When you're planting by hand, that's easy, but if you're using machinery like a seed drill, you have to dry it so it won't clog up your seed drills. para no Okay? que nos So, atasquen here's our little farm. los You can't really semilleros. see it very well. If you come by my booth Si in van the ahí por main mi office, puesto our main en building el there, I've edificio got principal some de pictures eventos, you can get ahí an tengo idea. imágenes But para darles una we idea. built a number of Hemos generado bioreactors. una cantidad I de grew up bioreactores Houston, en and, esto so my buddy's got a few acres outside para of generar Houston, esto and that's where en we're Keystone doing most of the propagating of y the para fungus producir esto in. en los Because hongos. it's a swampy area, Es and un área so mojada we got a larger diversity para tener una there. diversidad más And grande ahí. so, since you don't need much, Ya que no we se ship necesita it to you, mucho we ship y pueden priorities llevarlo ahí and get en it sus by the end of the prioridades week. 'Cause ideally you want para to tenerlo get idealmente it when you're ready to plant para and apply sembrarlo some every y time aplicar you algo plant. So you don't need directamente much, but nowadays, en esto. anytime Y you hoy en plant día something, you think, wow, I wish I had some living compost. Okay, that's what I'm trying to get you to think of. para producir, Okay, so how to develop it? First, you build a cómo little puedo desarrollarlo ahí, bioreactor. I'll show el you the steps bioreactor. of that.
Le llenamos ahí con hojas lavadas. La razón por la cual lavamos las hojas es para almacenarlo. Típicamente eso lleva y agrega más basura cuando se lo lava. Eso permite que se separe un poco mejor. Y también si hay tierra o debris en las hojas, uno estará buscando ahí, mirando hacia el cristal esas cosas, mirando en el microscopio con el Dr. Johnston. Uno puede notar si han lavado las hojas para no atascar el proceso, para que puedan ver la tierra ahí. Y uno va a querer lavarlo de esa manera. Aquí está el ingrediente clave. Uno va a querer regarlo diariamente, manteniendo el nivel de humedad al 100%, muy húmedo. Uno debería querer tomar un mano completa de agua para escurrir toda esa agua y luego aplicar una extracción a un recipiente más grande. Y con el agua, preveniendo que se congele. Es un desafío complicado en la zona suroeste de Texas. Puede lograr hacerse. El Dr. Johnston recomienda haciéndolo ahí en células. Obviamente no todos vamos a hacerlo en nuestro root cellar. No requiere tanto espacio. Hasta uno puede hacerlo en pequeña escala. La mezcla. Cualquier invernadero greenhouse sería útil también. Allí podemos hacer varias capas. Con eso para utilizar y hacer el heno una barrera insuladora para prevenir los meses de diciembre, enero y febrero que son tan congelados. Cosas para considerar, como excavar un pozo. Todos tenemos que preparar esto. Chaitanya, el último presentador, mencionó que muchas cosas pueden comprarse en las tiendas. Creo que el Dr. Johnston y la Universidad Estatal son financiados por las compañías de químicas, quienes controlan nuestras investigaciones. Tenemos que estar conscientes cuando alguien viene y dice, esto no cuesta dinero, eso puede hacerse y para es una mejor idea. Uno puede encontrar los pallets en todas partes. Puede encontrarlo aquí, tejido, algunos clavos que pueden comprarse en tiendas. Y el material principalmente son solamente desperdicios, hojas. En Houston tenemos un programa. Ellos tienen que poner todas las hojas en compost. La ciudad viene y las recoge. Yo lo tengo del camión de la ciudad. Tengo suficientes hojas allí a mi disposición. Alguien pregunta si son orgánicas. Digo, no sé dónde es que uno puede encontrar hojas orgánicas, particularmente no en la ciudad, tal vez en una huerta orgánica, simplemente. Lo que aprendemos es cuando uno tiene distintas especies y microbios y se unen, comienzan a trabajar juntos. Como seres humanos, juntos podemos hacer más funciones que una persona sola. Entonces allí generan estos microbios trabajando juntos. Su trabajo es desmantelar todos los componentes en la superficie y haciéndolo accesible a las plantas. Entonces están tomando algunas de estas esporas de hongos, ostras, y les ponen ahí una mezcla ahí de aceite y luego regresan semanas después y desaparece el aceite y los hongos crecen rápidamente. El trabajo de los hongos es quebrar estas cosas. Estoy seguro que esas hojas no son orgánicas. Al mismo tiempo, estamos tratando de propagar esos hongos en bacterias que van a quebrarse hacia el componente básico. Me gusta tener entonces fe en la idea de que vivimos en un mundo tóxico. Y si podemos crecer esas especies de distintos microbios, no conozco los nombres de todas las especies, más que nada en natural, el estudiante de naturaleza. Las especies que están aquí son comunes. El Dr. Johnston hizo experimentos en las cruces de México, en el desierto, y él estaba encontrando ahí bacterias ahí en esas zonas. Esas plagas pasan por todas partes. Solo hay que generar casas para esos bioreactores con los refugios y alimentos para ellos. Luego aplicamos
el extracto a la reacción, sembrando semillas, pequeñas semillas, obviamente, para un poco diferente con la extracción. Idealmente uno va a querer poner la extracción en el piso para cubrirlo, para ocultarlo del sol y del viento. Si ya tienen huertas preexistentes, estamos inyectando aquí una inyección de termitas para ponerlos dentro de la tierra, al sistema de raíces, como las frutas, para que comiencen a trabajar juntos con las raíces. Por eso va a querer conectarlos con las plantas y semillas para generar esto de las especies de hongos para que puedan trabajar juntos. Esa es una técnica ahí de huertas persistentes, las cuales pueden aplicar. A ver qué más. Tamaño. Aquí tengo una pequeña. Dr. Johnson tiene un video de 20 minutos de cómo construir estas. Virtualmente pueden mirar videos del Dr. David Johnston. Sus videos son muy informativos. Él detalla Yo he hecho algunos pequeños cambios a los bioreactores. Y uno puede hacer una pequeña escala o escala más grande, un par más grandes. Esa es la única diferencia aquí en tamaño. La más grande general, uno utiliza WeMesh 5 pies, WeMesh 6x5. Y en las zonas donde echan cemento, uno puede obtener estos. Si tienen hojas, pueden utilizar wood chips, paja de heno para generar esto. Yo prefiero más que nada las hojas de roble, que tienen distintas especies de hongos. En gran escala, lo que estamos encontrando es que puede producir hasta 500 libras de compost en nuestros bioreactores. Yo he leído recientemente que hay insectos cubiertos como huevos de mariposas y con una habilidad de distribuir las hojas después hasta como mayo. De un lado hablan de compost de tierra y de otro lado tal vez pueden estar matando a los insectos viviendo en estas hojas en el ambiente. Muy buen punto. Viviendo en una comunidad más rural, donde hay no tanta limpieza y de yardas, puedo ver eso siendo un problema. No sé si tengo una solución, excepto de comenzar a construirlos en primavera. También tiene sentido en mayo. Si requiere un año, usualmente está listo luego 9 a 10 meses y mejora con la edad, con la diversidad del tiempo. Hasta 14, 15 meses, 9, 10 meses ahí, eso genera una materia rica y orgánica. Idealmente en la primavera es cuando uno quería recibir ese compost. No hay ninguna ciencia exacta para indicar cuándo es el tiempo ideal de hacerlo. Pero cuando estuve generándolas, recientemente construí una en el norte de Nuevo México, en otoño, con todas las hojas que habían. Y el próximo otoño ya estaba listo, pero no estamos sembrando suficiente. Pues tenemos este compost, lo construimos por un amigo ahí, y ahí no tenemos la oportunidad de compartir y prevenir el invierno de hacerlo. Para hacer esto, las especies, para considerar esas cosas y en la primavera. Y si eso sería una solución en esa parte. Yo estaba recabando mis hojas en la zona de Nueva York y Houston, y uno ya está yendo ahí para verlo y para generar el mulch ahí en esa zona, para prevenirlo ahí del entorno semanal. Y lavándolas ahí, tal vez no están dañando algunas de estas. La vida de los insectos. ¿Otras preguntas? Hay 2 tamaños básicos.
Y esas 500 libras ahí de bioreacción, si consideran, solamente requiere 1 o 2 libras por acre, media milla cuadrada que uno puede tratar con uno de esos bioreactores. Por eso me gustan esos talleres tantos, porque todos tenemos que estar construyendo estas. No son complicados de construir, ya que agregado estos microbios a nuestras tierras para convertir de vuelta esa arena en tierra, para convertir la tierra tarda de vuelta a ser vida. Y una de las maneras es excavándola. El Dr. Johnson dice, idealmente, creando esos principios, hay que hacerlo una vez para que funcione. Porque están replicándose cada 15 a 20 minutos. Sucede rápidamente. Podemos hacer cambios muy rápido. Tenemos que darnos cuenta de esa potencia, de que tenemos la capacidad de que las cosas se propongan rápidamente y los cambios sucederán si continuamos agregando a la Tierra. Detalles aquí. Tengo enviarles un correo electrónico. Vamos a tener una rifa si pasa por presupuesto. Y yo puedo enviarles esta presentación por correo electrónico para que reciban todos los detalles de todo lo que se requiere para construir. Y va a ser una presentación básica y no traje todos los materiales, pues no traje de camioneta. Vamos a utilizar un shapeform aquí. Estamos tratando de alejarnos del plástico para no echar basura en nuestras tierras. Algunas personas digan 4-lap. Doctor Lance requiere una cobertura de 5 onzas. Si uno va a las tiendas locales, ellos no tienen sus productos, pero habitualmente tienen 6 onzas. Yo recomiendo aquí con el ambiente más frío, utilizar un peso, una fábrica más pesada, como 6 onzas. No es barato, pero no se requiere mucho. Una estándar utiliza 13 pies por alrededor, no tiene una base ahí de unos pies cuadrados por encima. Uno no genera mucho para construir un reactor biológico. Y aprendiendo en esto a compartir juntos para generarse compost nutrientes locales y todos los ambientes locales para comenzar a compartir ahí localmente. En el entorno de una fábrica, recomiendo una más gruesa y uno genera una jaula externa. La pegan con staples de hierro o de cercos. El pallet en gran pándolas y luego un círculo 3 pulgadas entre cada una de las campas. Y el mío con esa fábrica va a requerir un poco más de fábrica aquí, pero cuidándola tanto en febrero y enero no se les va a congelar. Tendrá que ir a algunas etapas dormientes para prevenir que se congelen. Eso es casi imposible aquí, esa elevación en meses como enero. Como puede tener una capa de insulación, agregándole ahí y paja y agregando la capa externa con hojas. Les detalles aquí de los materiales que se requieren. Y si están haciendo una granja pequeña, me gustaría mostrarles aquí cómo poder recortar el Dr. Johnson recomienda y verán sus videos. Cortan ahí círculos de 4 pulgadas dentro del pallet, ponen estos tubos de PVC ahí para prevenir que sus hojas, que puedan ser más de 12 pulgadas de aire ambiente, aire fresco. La idea en general es el flujo ahí de aire, metiendo ahí 4 o 5 pies, una pila ahí de hojas lavadas o sus wood chips, madera o la paja seca. Y los tubos permiten que el aire pueda fluir ahí.
Yo genero esto y para algunos aquí en esos climas más fríos, ese cemento lo podrá hacer una grande y otra pequeña con un tubo ahí dentro de la jaula y eso va a ser el flujo ahí de aire. Y luego rain cage donde pueden llenarlo. Ahí tengo otra fotografía que puedo mostrarles. Ellos no se van a llenar sus hojas, esa zona, y tendrán otra allí para poner baja y agregar esa insulación. Si ustedes tienen acceso a straw bales en el invierno, poniendo un invernadero, yo consideraría sumergiéndolo allí en los meses duros de febrero y enero, donde los hongos van a batallar y deben tener aquí más un galón de agua para hacerlo. Si acaso hacerlo por mano, al menos tratar de mezclar o mantener ese nivel de humedad, haciendo el mayor esfuerzo posible aquí a esta alta elevación. Si no pueden obtener hojas y van a usar wood chips o paja, también tienen que mojarlas antes de ponerlas en su puesto. Sí, y voy a mostrar una imagen de eso. Aquí eso no se ve básicamente. Aquí está la imagen de nuestra granja en la zona sureste de Texas. Pueden ver los tubos y los bioreactores. Solo tienen que mantener esos tubos ahí por unos días y la pila, luego que se mezcle, pueden quitar los tubos. Ya sé que esa no es una imagen muy buena. Voy a pasarlo al grupo para que puedan verlo. Aquí está el bioreactor básico, la madera, la jaula. En sur de Texas no tengo que preocuparme porque se congele, como aquí. Y luego el esquema, básicamente aquí, utilizo escaleras, shower horses y carretillas. Tengo una tina antigua de jacuzzi. El Dr. Johnson utiliza el cemento de plástico mezclador, cemento. Yo tengo un jacuzzi antiguo aquí que utilizo yo para lavar mis hojas, llenando esto de agua. Y luego tengo compost para inocular el agua también, mezclando el compost en esa parte mientras estoy lavando las hojas para poder inocularlas y para poner bacteria encima de las hojas, tratando de lavarlas y saturar esas hojas. Queremos que estén mojadas con buen aire y clima. También dice que quiere tener pequeñas aperturas. Ya tiene ideas ahí para mantenerlo simple. Mezclando esto, las aperturas solo permiten que los hongos y bacterias comiencen a desmantelarse ahí, lavando esta mano, teniendo los baldes de aguas, la tina de jacuzzi, pongo las hojas adentro, las empujo, las amontono para cubrirlas todo en agua, y mientras estoy haciendo esto, apretando para romper un poco las hojas. Luego quito todos los palos que hayan. Quitando la caca de animales y luego quitando las hojas del agua y poniéndolas ahí en la carretilla y el agua inoculada. Luego entrará de vuelta al balde de agua para llenar la carretilla. Mientras esté drenándose, ahí ponen otra bolsa hacia su contenedor de agua, apretándolas, mojándolas para cuando eso termina, están listas ahí para mover toda la materia que es de las hojas lavadas en la cartilla. Están bellas, lavadas limpias, sin palitos, sin caca de animales. Y uno lleva esas hojas, puede ponerlo ahí en una cubeta de 5 galones. Yo utilizo scaffolding a 5 pies. Estoy unos pies ahí del piso para la carretilla y puede tardar hasta 1000 libras de hojas en un proceso. Un día puedo querer llenar una. Si lo lleno una vez, no continúo agregando ahí material. Si lo lleno una vez, ya acaban 5 minutos.
Cuando llenan what you do is eso, luego llenarlo, you let it sit for 2 weeks. It's gonna go dejan que through se a siente ahí por fertile unas stage. semanas, You'll be amazed the leaves, as soon as they're mezclándolo ahí. saturated and they get En cuanto like se yellow saturan like esas that with good hojas, H2O, that puede fungus entrar starts eso breaking y esos down. hongos So it's gonna reach generan ahí. temperatures 130, Va a alcanzar 140, temperaturas 150 130, degrees for the 140, first 2 50 weeks or so. grados en las If you primeras use 2 the pipe semanas. method from the videos, Si utilizan el método de tubería del video, after a couple of van a days, estar they'll be calientes really luego unos good. días, You want it to go through calurosos, that phase, van a querer then cruzar esa after 2 etapa weeks, y luego then esas you 2 add semanas worms. uno puede I'm agregar just ahí going gusanos. to the bait shop and buying worms. Y yo voy Someone was a talking la about different tienda types de of Canadá worms. para comprar Red gusanos. wigglers and night crawlers. It's Red good to get wigglers, variety, es okay? bueno And, tener una people are variedad ahí. talking about non-native Hay personas species. que han leído la We're trying variedad to de promote especies all que hay. species right now. Tratamos de You promocionar todas las cannot especies. control, Uno no puede controlar non-native species. So let's especies just no make sure nativas. that we get Bueno, night son crawlers will simplemente go tratan deeper, they're de gonna llegar a hide, tener and una the red diversidad wigglers ahí will go more to the surface. So have a para que variety of afecten la worms. superficie. If Tiene you una say variedad add up de to 100 gusanos. worms for a big batch of Cada selection, una de you're las up que to venden solamente son como 100 gusanos por bolsa okay, and then o por you contenedor. you're watering with, I just use a soaker hose. Yo Or solamente they utilizo have, una you know, the manguera Rainbird para little sprinklers. humedar Get a couple todo. of these sprinkler heads on there. En el You sprinkler just head need to saturate the necesitamos surface, the saturar little la sprinkler on there superficie again with a soaker hose for 3 to 5 minutes. por A 3 o 5 gallon of water, minutos, you see it un dripping galón de out agua, the bottom hasta que of vean que está saliendo the debajo pallet. Once you del see the pallet. water dripping here, then you've saturated the Y para pile well saturar ahí enough. la You're piel doing lo that suficientemente once a bien day. y haciendo eso una vez por día. Trying to maintain that moisture Tratando de level at mantener ese nivel 70%. de humedad a 70%. Within 6 to 8 months, Y en that 6 a 8 pile is meses, gonna come esa down pila from 5 feet va a tall to reducirse de maybe 5 2 feet pies tall, hasta tal vez and you'll 2 have pies. that black, rich Y eso material tendrá like ese that in the material bag. negro And y it's rico ready dentro de esa by 8 or bolsa. 9 months. Y ya está listo luego de 8 o 9 But meses. the longer you wait, the better. Lo más que uno puede esperar, lo Well, mejor que 14 será months, you're para getting producirse. increase in diversity. Luego Anyway, 14 that's a meses, lot of esa information diversidad I mayor. shared. Ya sé que fue mucha información que Video was- presenté my ahí slides were not very good, con mis but I got a diapositivas. website Yo and tengo un it's got, sitio web access to que the tiene videos. acceso a los If you go videos. on YouTube, Dr. Vayan a Johnson has YouTube, videos Dr. there. Johnson tiene ahí videos también, We all need to be building these, porque todos vamos a sharing estar the word with construyendo you, estos, propagate compartiendo microbiology. este mensaje Become students of nature, para okay? convertirnos en I estudiantes don't de la have much time for naturaleza. questions, but please, anything. Oh, thank you. Is there a certain Hay height you want with your cage? algún nivel de superficie, Doesn't matter. el tamaño de la jaula, For some of us, it's no necesariamente. that much meat. Right. No, if you're doing it just for Sí, your, on a si lo hacen small allí scale, a pequeña yeah, escala, the 4-foot goat fencing is el good. go fencing de You 4 wanna make pies, sure it's sturdy enough because para que as- el estudiante as you se hace que pile esté it on, they bien begin to start estructurado, expanding. porque va a So comenzar a that's why that- expandirse that, lo más que the empiecen a 6x6 llenarlo. remesh works pretty well 'cause Por eso el it's remesh sturdy. 6x6 funciona bien. But goat fencing still works well enough if you're Cerco de just chivos aún really, funciona bien really si lo hacen a pequeña okay? escala. So yeah, we don't need the 5 foot. You can No go necesitamos lower 5 with pies, 3 pueden ir foot, más bajo. okay? También. Maybe do that a little wider on Tal vez haciéndose un poco más ancho okay? en los Yeah. pallets. So the size doesn't necessarily Y el tamaño matter. no Is the solamente airflow tiene clear importancia, within 12 es el inches? flujo de aire de allí que pase, Yes. que ayuda a tener eso. I've got some biochar at home. Would this be a great inoculant? Biochar, Oh, wow, what a no sé great si sería buen question. I mito. did not Una pregunta. mention that. Yo no había mencionado eso. Biochar is also Biochar housing and food for these también microbes. es They love it. viviendas y alimentos para So sus if you microbios, get les access to encanta. any biochar, Si pueden mix obtener it acceso in. a You just biochar sprinkle y it mezclarlo, in as you're layering your leaves, okay? echando ahí en capas None a of sus it needs to hojas. be much, and none of it needs to be an exact science, Nunca es, okay? nada se tiene que ser All una ciencia you are exacta. to keep the KISS method, Mantenerse en el just trying to método simple propagate microbes. para We're just crecer learning los how to do microbios. this. This is Estamos science. apenas aprendiendo a Oh, hacer real esto quick, en nuevas we need ciencias. to be looking at Y debemos estar microscopes. We need to be mirando doing our microscopios soil sample. para We need to medir start las building muestras de la community Tierra, labs. We need to generar become community laboratorios scientists, comunitarios okay? We y need to científicos understand comunitarios. this and Tenemos que support each comprender other. que eso es importante So, para I apoyarnos. bought a microscope. I'm trying Yo to compré un build a microscopio, lab, but it's a estoy tratando de challenge crear and un trying to get people to laboratorio understand how y es un we desafío need para to ayudar a las start personas a looking at comprender the smaller a la importancia things que es para to see, comenzar a 'cause analizar you'll esto start seeing a pequeña escala, all these para comenzar a beautiful ver creatures esas crawling criaturas around. I mean, you wouldn't be amazed. creciendo Flagellates, the y ciliates, the nematodes, lo the pronto que nos all these asombra, creatures todas esas that we can criaturas see que now under microscope and crecen watching en them eat microscopio each other y ver cómo se and consumen entre it's ellos neat to we're y seeing nos stuff. lleva So, a ver again, esto. if you have any questions, Si I've tienen got a booth, preguntas, I'm here till yo tomorrow tengo un afternoon. puesto, voy a estar Thank aquí you hasta so much mañana for por la your tarde interest. y gracias por su Really interés en esto. grateful.
Thank you for your Gracias. time. Yeah, thank you. All right. Thank you so much, Matt. Yes. And Gracias, our birth Matt. certificate
Y también biochar, that is our el demonstration biochar, tomorrow esa morning. demostración para mañana, por la That mañana, biochar maker is also ese creador de Dave Johnson's biochar Sioux compost maker. So es un there- preparador oh, de Johnson Stew. and so there will be Y entonces ahí van a ver a lot otras more oportunidades information there. We've con got más all información. sorts of awesome Y distintos tipos ahí de information on información our de compost makers, compost nuestra serie today. de If you have compost. any more questions, ¿Cuál? find this guy. Si tienen If you have preguntas, any more pueden questions, contarnos ahí. Matt Batchelder out of Denver.